Hola, ¿qué tal? Soy Graciela Steines, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y me interesa mucho poder hacer alguna aportación sobre el tema de si complejizar o no la ciencia jurídica, si complejizar o no el aprendizaje, el desarrollo de la ciencia jurídica. Así, sin más, voy a compartir contigo algunos minutos de esta ponencia para participar en el segundo Congreso Internacional, primer Congreso Nacional Mexicano, Ciencias Jurídicas, Complejidad, Innovación desde la mirada del aprendizaje, que implica todo un cambio de paradigma, de métodos y de modalidades. Yo mmm, quisiera plantearte una estructura para compartir estos minutos que básicamente empiece de manera inversa, proponiéndote como un modelo integrador para pensar la justicia, para pensar una justicia verde, significativa, sustentable, este modelo muy complejo que requeriría muchas horas de explicación, que es el modelo de los derechos, deberes y libertades fundamentales, que es básicamente un sinónimo de un desarrollo sostenible, de un desarrollo que pueda mantenerse, que no sacrifique a la especie, que no sacrifique a la capacidad de regeneración de los recursos. Y esto implica llegar a algunos acuerdos de manera voluntaria sobre las formas de evaluar, las formas de ponernos de acuerdo, los lenguajes comunes y sobre todo cómo estamos haciendo el diagnóstico de nuestros avances y retrocesos a partir del cambio que nos impone esta pandemia global en 2020 del SARS-CoV-2 y del COVID, para poder empezar a hacer un poco más de enfoque sistémico y pasar de la opinión sin fundamento, sin estructura, a la doxa, para acercarnos mucho más a la complejidad, su realidad y los métodos para acercarnos a esas realidades no tan aparentemente fáciles de reducir ni de comprender, y cómo podemos apoyarnos en una serie de herramientas y de técnicas, así como visualizar de qué debemos alejarnos y hacia dónde debemos de caminar. Definitivamente, si tuviéramos 50 preguntas, a mí me gustaría que pudieras quedarte con qué entender y qué no por la complejidad. Si es necesario, complejizar la forma en que estamos aprendiendo ciencia jurídica todas y todos en todas las diferentes edades, no solamente los juristas, y cómo pasar entonces a redefinir palabras que venimos arrastrando acríticamente y sobre todo cómo incorporar nuevos métodos, particularmente lo que es toda la sistémica con sus desarrollos desde la biología y comprender, digamos, algunos elementos que nos permitan no entrar con prejuicios o estereotipos a las ciencias de la complejidad. La complejidad es una propiedad de la vida, es una complejidad de la persona, es una propiedad de las relaciones sociales que se ve desde una célula hasta los entornos de discusión y negociación internacional más complejos, o al cambio climático, que implica numerosas conexiones, interacciones, impactos. La complejidad es parte de nuestras vidas, de manera que tenemos que gestionarla. Jurídicamente, dentro de los órganos, instituciones, normas jurídicas, políticas públicas, encontramos también numerosas interacciones, numerosos sistemas. Si no nos espantamos de ver este mapa completo de todas las ciencias de la complejidad, podemos tomar una postura con Aristóteles, empíricos para la práctica, o con Platón allá para las ideas puras, etcétera. Y nosotros ahorita estamos trabajando aquí en la complejidad aplicada, cómo gestionarla, cómo resolver problemas como los cotidianos, que nunca implican un solo factor o vector, sino muchos de ellos, y para eso tenemos que aplicar herramientas, modelos mentales, modelos, esquemas operacionales que nos permitan hacer relaciones de la persona con sus múltiples ambientes e interacciones. Entonces vamos a empezar a contestar rápidamente algunas preguntas. Sistémica siempre tendrá que ver, y cuidado con los términos, sistémica es una, sistemática es otra. Sistémica tiene que ver con
las formas de evaluar de manera científica interacciones, patrones, consecuencias, impactos, modelos mentales, sobre todo modelos de decisión, entradas y salidas de un sistema. Todo lo que ingresa, que son las demandas, todo lo que sale, que son soluciones, a veces positivas, a veces no. La complejidad no es algo que nos sea lejano, no es algo que no podamos comprender porque es para expertos. La complejidad son realidades cotidianas, nuestro cuerpo es complejo, nuestras decisiones, nuestra emocionalidad es compleja. La complejidad no solo son ideas, todo el mundo que tenemos construido es un constructo pues humano, social, las ideas se han ido plasmando y también esas ideas pueden ser complejas. Entonces, la complejidad es parte de nuestras vidas, tenemos que asumirla y aceptarla. Y luego, dentro de las palabras que hay tal vez por inventarse, por asumir, nadie puede prohibirnos inventar palabras con un significado, complejizar o hacer ver la complejidad de algo, no es hacerlo inaccesible a las personas, sino es reconocer que hay una multidimensionalidad simultánea de los fenómenos. Soy hija al mismo tiempo que soy investigadora, que soy madre, que soy amiga, simultáneamente. Entonces, la gestión de riesgos y de la incertidumbre es fundamental, fundamental. Entonces, diríamos para responder anticipadamente, y ustedes pueden consultar el documento completo o pueden consultar las distintas publicaciones que estamos trabajando, sí, es necesario complejizar, reconocer la complejidad del aprendizaje, no solo en los métodos de analizar el observable, sino de también lo que estamos observando y cómo lo estamos denominando. Sí, sí, 3 veces sí, 1000 veces sí, debemos complejizar el aprendizaje, la ciencia jurídica y tenemos que eliminar tapones, eliminar embudos que están en los diferentes sistemas y subsistemas impidiendo la innovación, la comprensión profunda. A veces es por parte de la motivación del alumno, a veces son los métodos, a veces son las instituciones, a veces son las políticas, a veces pueden ser los recursos, pero los recursos no solamente son económicos, la voluntad, la decisión es un recurso, el poder de autocontrol, de autogestión es un recurso. Entonces, redefinir una serie de palabras que venimos arrastrando y terminar con otras. Por ejemplo, terminar con la nominación dogmática jurídica, porque dogma aquí y en China es aquello en lo que tenemos que creer a ciegas como en un axioma matemático. Y creo que en materia social, humana, el tema de la legitimidad no nos permite creer en dogmas y esto es algo que ya es momento de cambiar en el siglo XXI a la luz de los desafíos que tenemos. No puedo entrar en la complejidad de este enfoque sistémico, pero sí tiene que ver con la comprensión biopsicosocial de la persona, de que hay competencias para la vida biofísicas, psicológicas individuales y psicológicas sociales que requieren tiempo, que requieren interacción. Y yo cerraría mi intervención, no puedo agotar todos los desafíos del aprendizaje en general, que también son jurídicos, que también son desafíos para hacer y desarrollar ciencia jurídica, sino que además de todos estos, hay algunos que son particulares, particularmente importantes reflexionar y analizar en materia de los actores que están haciendo, que estamos haciendo, intentando hacer ciencia jurídica. Por ejemplo, de toda esta lista, yo les diría el tema de la gestión emocional, el tema de la concentración y el tema de los sistemas basados en evidencia son 3 de las claves fundamentales. Salud mental y autoconcentración evita que los egos entren en tantas pugnas y que se conviertan en barreras para la participación plural, moderada, positiva, constructiva que necesitamos en estos momentos de grandes desafíos. Aquí una pregunta es si los genios nos hacen daño o nos ayudan. Depende de cómo operan sus comportamientos en la realidad, cuál es su grado de apertura, cuál es su grado de generosidad, de pluralidad, de incorporación, diríamos en el enfoque de no discriminación y de inclusión.
el tema de la flexibilidad y la gestión tienen que ir a la mano de estos grandes conceptos de seguridad jurídica, de orden. Hay muchos órdenes, hay muchas lógicas y creo que los desafíos actuales nos están poniendo exactamente en ese nivel de reto de responder a estas nuevas preguntas. Entonces, creo que tendríamos que elaborar nuevos decálogos de todo aquello que desmotiva, que inhibe, que centraliza, que genera barreras, que fomenta esta reproducción de ciclos del no puedo, del solo unos pueden, y creo que esta lista no es determinante, pero sí podemos pensar que la alfabetización digital, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación educativa, de la generación de recursos y la reorganización son muy importantes. El aprovechamiento de las artes, el ludismo, la planeación para todos, la polidialogicidad, son nociones y son esos umbrales que tenemos que vencer, porque aparentemente tenemos conceptos muy bonitos, tenemos normas, tenemos programas, pero la cuestión está en cómo funciona todo eso. Diría yo que el mayor desafío general y en particular para hacer ciencias jurídicas consiste en las brechas entre el pensar y decir, entre el decir y el hacer, y entre todo lo que tenemos más o menos sistematizado y organizado y que eso se cumpla. Creo que esta parte de la eficacia y la autoeficacia vendrían a ser el corazón de estos desafíos. Y sin más, pues muchos documentos de la UNESCO, de la UNICEF, nos hablan de la necesidad de integrar multitransidisciplinariamente, de reorientar y sobre todo de evolucionar, de aplicar para resolver problemas. Yo me quedaría con esta imagen del modelo educativo innovador que está ya poniéndose en marcha desde hace más de 20 años en distintas universidades. Y diría que la complejidad es poder adecuar y tomar los engranajes, la fluidez de todos estos elementos en funcionamiento. Y me despido con Einstein diciendo que si no cambiamos nuestros pensamientos, no podremos cambiar de lenguajes y entonces menos aún de prácticas, no podremos mejorarnos ni mantener el equilibrio en movimiento. No hay nada tan práctico como una buena teoría, con teorías que son claras, precisas, que se adecuan a nuestros problemas y que aprovechan los hallazgos, las buenas prácticas allá donde estén, sin importar en dónde, sin importar que quién las haya podido elaborar, caminando mucho más hacia esa democracia deliberativa a la que todos aspiramos para un desarrollo sustentable, individual y colectivo. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta pronto. Hasta siempre.